Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a permitirme quitar esto porque a ver si me ayudan a mover esto. ¿Tienen frío? Bueno, pues qué bueno porque está haciendo calor. Realmente no hemos tenido un invierno tan frío. ¿Cuántos agradecen a Dios por eso? Que pueden descansar más, estar más en cama, excepto los domingos. Regularmente para mí es difícil que un día me levante no temprano, pero pues agradecemos a Dios que hoy usted no decidió quedarse en la sábana, sino que se vino a la reunión a buscar a Dios. ¿A cuántos les gusta y disfrutan la palabra de Dios? Las promesas de Dios. ¿Cuántos disfrutan las promesas de Dios? ¿A cuántos les gusta creer las promesas de Dios? ¿Cuántos me pueden compartir una promesa de Dios con la Biblia? A ver, ¿cuántos versículos? A ver si se lo saben. Si Dios está con nosotros, versículo. A ver, yo me acosté y dormí y desperté. Faltó eso, ¿no? ¿Por qué? A ver otra vez. Porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de novios. Que, ese les iba a gustar a las muchachas, pero no. A 10 millares de gente, de narcos, secuestradores, ladrones, políticos, que pusieran sitio contra mí. Todo lo puedo. Filipenses 4:13. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que a ver, Romanos 8:28, por favor, pónganlo en la proyección rápidamente, porque en el examen no lo pasaron. Y eso que es una promesa de las que a usted le gusta, a mí me gusta. Vamos a leer nuevamente fuerte. ¿Qué dice ahí? A Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos saben que la promesa está diciendo que siempre nos va a ir bien? ¿Sí está diciendo eso? No, ¿verdad? Está diciendo que las circunstancias positivas o negativas siempre nos van a estar haciendo un bien. ¿A quiénes? Hay dos condiciones ahí. Porque ¿cuántos de ustedes se han fijado que cuando las cosas son algo padre que nos van a regalar y nos van a repartir, a todo el mundo le gusta apuntarse? ¿Cuántos son gorrones para las fiestas y les gusta que los inviten? Yo me acuerdo que cuando el gobierno por ahí alguna vez dijo que iba a dar televisiones planas de HD antes de la analógica, dijo que iba a repartir televisiones para los mexicanos. Yo dije, yo quiero una, ¿verdad? Entonces, cuando son cosas hermosas, todos nos tendemos a apuntar. Pero ¿cuáles son las condiciones? Otra vez. Primera condición,
Amar a Dios. Segunda condición, ser llamados. Ahora, ¿cuántos de aquí han sido llamados por Dios? Levanta tu mano. ¿Cuántos no están tan seguros? ¿Cuántos se quedaron sin levantar ninguna mano porque no están de plano seguros de que Dios los haya llamado? Ojo, porque la promesa es una verdad, es algo en nuestras vidas verdadero, pero tiene condiciones. ¿Sí? Tiene condiciones. Vamos a leer una historia. Estaba en el pueblo de Israel en el capítulo, en Primera de Reyes, capítulo 16. Cuenta la historia en el versículo capítulo 16, versículo 34. Dice que reinaba en el pueblo de Israel un rey llamado Acab. Y el problema de Acab es que era un rey muy corrupto. Era un presidente muy corrupto y que no tenía temor de Dios y servía a otros dioses. Y por culpa de la corrupción que había en el sistema de gobierno, en el sistema político, resulta que ante el país se vino una maldición impresionante. Hablamos de eso hace 3 domingos, de tal manera que dejó de llover en Israel y se le vino a todo el mundo una crisis impresionante, una crisis económica. ¿Cuántos creen que hay una coincidencia con la realidad de estos días? Y entonces todo el mundo se sintió víctima, ¿verdad? Porque pues estaba el problema de la crisis. Pero entonces aquí surgen muchos milagros de parte de Dios y los hombres de Dios y gente que le buscaba pudieron ver en sus vidas una diferencia de bendición. Pudieron ver una diferencia. Y quiero que me acompañes a una historia muy especial en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. ¿Estamos todos ahí? Muy bien. No había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece ahí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: traedme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja, un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Cierra tus ojos un momento. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú prepares el corazón de cada uno de nosotros para entender y escudriñar tu palabra como conviene y sea
de bendición a nuestros oídos, a nuestros corazones, a nuestra vida familiar, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, y que en este tiempo podamos entender tu llamado perfecto y precioso. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿De quién habla esta historia? Del profeta Elías, ¿sí? 3 años sin llover en el país. Y él dijo, pues me voy a ir cerca de un arroyo, seguramente por ahí voy a encontrar qué comer. Y sí, efectivamente, pues había ahí frutos, había árboles de guayaba, de plátanos, de naranjas, había maíz, había frijol, no, había todo, ¿verdad? Porque si hay agua, hay mucha bendición. Pero después se secó el arroyo, se secó el río. Y resulta que Dios le dijo, hay una viuda que tiene muchas propiedades, muchas casas en renta, y le he pedido que te mantenga. ¿Sí fue así? Era una viuda rica. ¿Cuántos han escuchado por ahí que hay negocios para las viudas? A las vecindades decían antes, ¿verdad? Decían que era negocio de viudas. Entonces, ¿por qué Dios tendría esta idea? ¿Cómo es que una viuda que apenas tiene para comer, cuánto tenía la viuda? Un poco de harina, un poco de aceite y nada más. ¿Y cómo iba a mantener al desdichado labregón, flojo, grandote y sin que hacer del profeta Elías? Más joven, más, ¿cómo lo iba a mantener? ¿Cuántos están de acuerdo que si esta historia se subiera hoy al Facebook con otros nombres, cuántos creen que Elías, que va con la viuda y la otra está muriendo de hambre con sus hijos y bien fuerte y le dice, dame de comer? Oye, pero esto es lo último que nos comemos y mi hijo y yo moriremos de hambre. Si publicamos esta historia, ¿cuántos un like se hubiera llevado Elías? Mendigo, ¿verdad? Está viendo a la otra pobre y no se compadece de ella. ¿Funcionará así en el reino de Dios? Dios estaba a punto de manifestar su gloria, pero antes le dijo a la viuda, oye, va a venir un hombre de Dios, dale de comer. Oye, Señor, pero es lo último que tengo, dale de comer. Porque dice la palabra, ¿verdad? Que Dios le dijo a Elías, ve, porque ya le dije a una viuda de Sarepta que te dé de comer y que te mantenga. Ay, todavía lo voy a mantener varios días. Sí. Y entonces va Elías con ella, ¿verdad? Y le dijo, dame lo último. Y pues ella, rechinando de limpio, se lo dio. Porque si Dios ya le había dicho que se lo diera a Elías, entonces ¿por qué rechinó de limpio? Y dijo, pero es que ya es lo último que nos vamos a comer. Versículo 13. Elías le dijo, no temas, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Esa palabra, ¿qué era para la viuda? Era una promesa de Dios, algo bajado directamente del corazón de Dios. Ahora, amas de casa, si tuvieran un puñito de harina, ¿verdad?
Y si les está pidiendo Elías el último pan y tienen un puñito nada más, así como para, imagínate, una concha, un bolillo, así, para una persona, tienes para un bolillo, ¿cuántos le hubieran traído una galletita a Elías? Y aunque sea deja un poquito más para mí, para mi hijo. A ver, levanten la mano. ¿Verdad que sí? Y las que no, de todas maneras, arrepíntanse de su pecado. Entonces, pero Dios le dijo, dale su torta a Elías. Y después cuando se la hayas dado, entonces vuelve a tu casa y no te aseguro que no te va a faltar, no te va a faltar de comer, ni el aceite ni la harina se va a acabar hasta que aparezca la lluvia. ¿Cuántos le pueden creer a Dios esa clase de promesas? Porque mire, una cosa es ser bien románticos y creer las promesas de Dios cuando las leemos y cerrar nuestros ojitos así y decir, ¡ay, qué hermoso se escucha! Una cosa es ser bien románticos y otra cosa es accionar sobre la promesa. Porque si Dios dijo que no le iba a faltar, entonces ahora es tiempo de echar mano y ir a hacer el pan y traer la leña. Es tiempo. Y de eso te quiero hablar. ¿Cómo es que nos damos cuenta que tú y yo tenemos amor a Dios y dependencia absoluta en Dios? Porque sencillamente hemos sido llamados. Te quiero mostrar, o te voy a hacer una serie de preguntas para que tú y yo evaluemos un poco nuestro corazón. Primer punto, acompáñame por favor a Proverbios, capítulo 16, versículo del 2 al 3. Proverbios capítulo 16, versículos del 2 al 3. Yo voy a leer acá mi versión, la traigo, es la versión de lenguaje actual. Si usted trae otra, bueno, pues prácticamente dice lo mismo. Dice, todo el mundo cree hacerlo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Deja en la mano de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Fíjate bien, dice la palabra, todo mundo cree que actúa con bien. Tú si sales a hacer una encuesta allá afuera, todo el mundo cree que hace bien. Cree que en la mayoría no está tan mal su matrimonio. Creen que en la mayoría no están tan mal con sus hijos, no son tan malos padres, no son tan malas madres, no son tan malos trabajadores, no son tan malos patrones. La mayoría de gente cree que está bien. Pero el Señor tiene muchas veces otra opinión. Entonces, la pregunta para ti, que crees que has sido llamado por Dios y que dices amar a Dios, te voy a preguntar, ¿tú sujetas tus planes, acciones y decisiones a su voluntad? ¿Tú sujetas tus planes, acciones a su voluntad para este 2017? ¿Tú ya pediste dirección de Dios? ¿Tú sabes pedir dirección de Dios?
Déjame decirte que la dirección de Dios, a lo mejor algunos no saben lo que les estoy diciendo, pero la dirección de Dios es un músculo que se desarrolla. El rey David pedía dirección de Dios. ¿A quién le pedía dirección de Dios el rey David? ¿Con quién iba a consultar a Dios? Muchas veces iba con Dios directamente, pero también iba con el profeta. ¿Cuál profeta? Lea su Biblia más seguido. Natán y Samuel. ¿Sí o no? Ok. ¿Quién más? Otro ejemplo, deme. ¿Quién más consultó? Los reyes de Israel. ¿A quién consultaban? Josafat. ¿A quién consultaba? A Elías. Ezequías. ¿A quién consultó? A Elías. Sí. La dirección de Dios es un músculo que se desarrolla. ¿Qué tanto realmente tú consultas la voz de Dios para tu vida? ¿Verdad que ya resultamos un poco romanticones? Para este 2017, ¿cuántos saben lo que Dios ha planeado para sus vidas? Porque dice la palabra, del corazón de la persona muchas veces va a creer que está haciendo lo correcto. ¿Sí? Cree que tiene buenas intenciones. Pero la promesa de Dios, porque es una promesa de Dios, dice, ponlo, encomiéndalo a Dios, pregúntale a Dios, pídele dirección sobre ese negocio, pídele dirección sobre tu matrimonio, pide dirección sobre tus hijos, y entonces todos tus proyectos exitosos serán una realidad. ¿A cuánto les gusta eso? A mí sí me gusta. Sí. Serán una realidad. Siguiente pregunta, pregunta número 2. ¿Tienes buena actitud hacia los cambios que Dios permite? ¿Qué sería que un día Dios dijera te voy a probar? ¿Verdad? Y no así, ¿verdad? A lo mejor sabes a salado, a sudor, a mugre, no sé. No esa clase de pruebas, no. Sino te voy a probar. Vamos a ver dónde está tu corazón. ¿Sabes que las cosas cambian continuamente? ¿Cuántos de aquí son de los que pierden el tiempo muchas veces en las redes sociales y en las noticias y están escuchando continuamente cosas y tú sales a la calle y escuchas la gente que está diciendo, ¿verdad?, que la gasolina y que el gobierno y que este y que el otro y cuántas cosas se escuchan hoy en día y la gente se está queje y entonces de repente llega un punto en que la cabeza así como que te estresas y dices sí, es cierto, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta reproducir chismes y mandarlos muchas veces? Sí, hay gente que a mí se me hace impresionante, ¿verdad? Yo uso el Face así para cosas muy especiales, pero una de ellas es para que me diga cuándo cumpleaños la gente. Hay cosas para las que sí sirve el Face, ¿verdad? Pero bueno, Proverbios capítulo 27, versículo 1. Proverbios capítulo 27, versículo 1. Dice aquí, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. No seas soberbio. No digas voy a hacer esto sin Dios. Acostúmbrate a decir Dios mediante. Primero Dios. Y si encuentro una chamba, mejor.
Si Dios lo permite, no te jactes del día de mañana, porque sabes que Dios tarde o temprano trae los cambios. Acostúmbrate a que Dios puede cambiar los planes en cualquier momento. Acostúmbrate. Hoy recibiste una instrucción de parte de Él y te dijo, dale por ahí, y al rato de parte de Dios puede venir una dirección de Él mismo o a través del profeta, del líder, del pastor. ¿Sabes qué? Cámbiala y ahora vete por este lado, por favor. Puede haber cambios y hay cambios. Tus padres pueden cambiar. Tu mamá es seguro que cambie, y luego los cambios hormonales que se carga, pues seguro que va a cambiar muchas veces de ánimo y de parecer. Tu papá a lo mejor no cambia. No se crea. Pero los padres también nos equivocamos y tendemos a tomar decisiones incorrectas, pero también esas hasta nos ayudan a bien. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos tuvieron padres perfectos? Levanten la mano. A ver, levanten su mano. Ya. Sí, cómo no. Por eso usted es una buena madre, un buen padre perfecto. Sí, yo lo puedo ver. Ok. La maestra puede tener cambio hormonal ese día y te puede poner el examen más difícil sin avisar. ¿Sí o no que nos tenemos que ser bien hachas para recibir cualquier cambio? Por eso la gente que es conchuda y que todo lo toma a la ligera, pues tiende hacia el fracaso, porque no está preparado para el cambio. Ay, después estudio, al cabo no importa, al cabo ese maestro es todo un barco. Esa maestra es bien buena gente. Sí, chucha, ¿cómo no? Los líderes pueden cambiar de un momento a otro. Los pastores de vez en cuando tenemos cambio hormonal y también te podemos dar otra instrucción. Tercera pregunta. Ok. ¿Aceptas su soberanía de Dios completa para tu vida? Cuando nos va muy bien podemos aceptar la soberanía de Dios y decimos, ay, qué hermoso, Dios, perfecto, precioso. Pero ¿qué tal cuando Dios ha decidido dejarte con alguna enfermedad, una deficiencia en tu cuerpo? ¿Qué tal que Dios decidió quitarte ese trabajo que tanto amabas y ahora te va a llevar a otro nivel para que tengas más humildad y quitarte el afán y el orgullo? ¿Qué tal que Dios te cambia de repente las cosas? Lo aceptas como soberano y puedes entender que Él es perfecto y vas a seguir obedeciendo, aunque te diga dame tu último pan, porque primero soy yo, mi reino. Sí. Su soberanía. Siguiente pregunta. ¿Le tienes miedo? ¿Tienes miedo a aceptar y conocer la voluntad de Dios? Hay gente que dice, no, por mí mejor que ni oren, porque qué tal que Dios me pide más compromiso. Y entonces se esconden ahí atrás en la última silla, se esconden y llegan temprano, pero se esconden hasta atrás. ¿Por qué? Porque una realidad de la gente es que le tiene miedo a conocer la voluntad perfecta de Dios y los planes para su vida. Consejeros, apréndete esa. La gente por lo regular va a tener miedo a acercarse a Dios, a conocer, que dice, ¿qué tal que Dios me pide algo que no le pueda cumplir?
qué tal que me dice que deje mi novio, ¿verdad? Con el que estoy ahí saliendo y que Dios dice que no, y entonces empiezan a esconder. ¿Qué tal que me pide que yo me deje de echar ahí mis chelas que me echo de vez en cuando? Y entonces la gente huye, ¿verdad? Y que creen, y no solo la gente allá afuera, también los cristianos tienden a huir porque no quieren en ese momento, ¿verdad? Se hacen los guajes de no escuchar la voz de Dios, porque qué tal que algo me pide, no, mejor aquí me quedo tranquilo y quieto. Tenemos temor a comprometernos más con su iglesia, con su reino, con su llamado. Pero no quedamos que a los que son llamados todas las cosas nos ayudan a bien. Y no quedamos que sí nos gustaba eso. Entonces queremos calificar como llamados. Siguiente pregunta, ¿tienes adaptabilidad y flexibilidad? ¿O ya estás medio viejo, vieja, de cuero corrioso y ya no cambias? Quiero hablarte de eso. Ayer yo le hablaba de esto a los varones. Digo, en este tiempo, mucha gente, para soportar crisis y situaciones, hay que ser bien adaptable y flexible. Yo siento muchas veces que Dios disfruta haciendo cambios en la gente. De hecho, estamos cambiando cada día. Cada día yo más viejo. Y tú también. Fíjate bien, el apóstol Pablo me encanta lo que escribió aquí. Vamos a Filipenses 4:12, por favor. Filipenses 4, versículo 12. A ver, ¿a poco la Biblia habla de ser flexible y adaptable? Pues fíjate que sí. Fíjate bien. Consejo de oro para la crisis. Versículo 12. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a padecer hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Ahora sí diga la promesa con gusto. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver ahora con tristeza. A ver ahora con tristeza. A ver, ponga su cara triste. Sé lo que es vivir en pobreza. Y lo que es vivir en abundancia. ¿Verdad que cambia el semblante? Entonces, ayer comentábamos que una de las cosas especiales para este tiempo es, justamente por eso te digo, el apóstol Pablo está hablando de ser flexible y adaptable al cambio. Y la gente que más rápido reacciona y se adapta es la gente que triunfa sobre toda crisis. Imagínate, te voy a decir algo, yo no voy a entrar en controversia, pero según los cálculos que yo hago de manera muy personal, te voy a lanzar una pregunta que quiero que te contestes a ti mismo ahí en tu lugar. Hoy en día la gente se queja porque subieron la gasolina a 16 pesos. Pero según esto, o según aquello, o sea verdad o sea mentira,
pero lo que es una realidad es que va a volver a subir. Y dicen que obedece a los precios internacionales del petróleo, del crudo, y no están hablando de ti, ¿verdad? Cuando no están hablando de otra clase de crudo. Entonces hoy en día no la experiencia, sino la historia, los números dicen que el crudo ha estado al doble de precio de lo que ya está. Entonces imagínate, así nada más te la pongo bajita, imagínate que tuvieras que pagar la gasolina a 30 pesos el litro. Y con el mismo sueldo. Y los precios de las cosas al doble. Entonces, si me empiezas a decir que no es cierto, eso no me sirve de nada. Si te quejas y hablas contra el gobierno, no te sirve de nada, te lo garantizo. Lo que tú y yo tenemos que hacer es ser adaptables y flexibles. A lo mejor algunos vamos a tener que dejar de usar el coche tanto como lo usamos hoy, o tener carros más chiquitos que consuman menos, o a lo mejor se tendrá que agarrar una bicicleta o el camión. Pero nos estamos adaptando y no estamos lloriqueando. ¿Sí? A lo mejor vas a dejar de tener que comprar tu café del Starbucks, vas a dejar de comprar tu café del Oxxo, que es bien caro, y vas a tener que hacer un cambio en tu casa y hacerte tu cafecito. Sí, esos son cambios que te van a ayudar a la economía, y es más, más nos vale que nos adaptemos lo más rápido posible. Elías se tuvo que ir al arroyo a vivir. Sí. Cambios, sí, vamos a hacer otra cosa. Ayer nos platicaba un varón que estábamos aquí en la oración de los varones, que por cierto es una bendición. Nos compartía que ahí en su trabajo, de repente la gente no lleva de comer, porque ya ven cómo son las mujeres, ¿verdad? Que se levantan tarde y ya no consientan al marido. La mía no, la mía sí se levanta bien temprano. Gracias, mi vida. Y me pone mi lunch. Se levanta conmigo diario y me pone mi lunch. Pero hay hogares donde no son tan lindos. Y no les ponen lunch. Porque a lo mejor tú te portas mal también, marido. Pero si ya me la sé, andas de desgraciado. Entonces, suele ser que a veces no llevan lunch y hay que pagar una comida a costo de 50 pesos. Pero como ya están subiendo las cosas, luego hay que pagarla más cara. Y nos estaba diciendo que algunos varones, alguna gente en su trabajo, pues no llevan lunch. Y él de repente, pues no llevó tampoco, ¿verdad? Ay, traje lunch. Y dice que de repente por ahí dijeron, no, ¿a dónde vas? No, pues voy a comer, a ver qué como. Pues fulanita está vendiendo por ahí unos burritos bien sabrosos. Sí, ¿dónde está? No, pues que allá ya fue, ¿no? Ya fue con los burritos, creo que los daban a 20 pesos. Y estaban así gruesecitos y bien ricos. Entonces le compró uno. Y entonces tomamos el ejemplo de cómo la persona que sí es adaptable y flexible, porque los hijos de las tinieblas son a veces más adaptables y flexibles y creativos que los hijos de luz. Y dijo, en el trabajo hay muchos, yo iba a decir flojos y flojas, no, que no llevan de comer y pagan 50 pesos. Ya les va a subir la comida más cara. Yo les voy a ofrecer algo y voy a llevar para vender algo más barato, hecho en casa y más rico, y por ahí me voy a ganar una lana. Eso es adaptable. Eso es no dedicarse nada más a criticar, a murmurar,
sino a ser adaptable y flexible. Pero ¿sabes qué rescato de esto? Que el apóstol Pablo dijo, yo fui enseñado. Yo fui enseñado, dice la Reina Valera 1960, tanto a vivir en la pobreza como en la abundancia. Yo fui, el apóstol Pablo está diciendo, como esos militares del ejército que les dicen, vaya usted con cierta herramienta y usted tiene que saber sobrevivir en el campo con algunas cosas que va cargando. Usted va a saber sobrevivir en todos lados porque fue entrenado. ¿Cuántos saben que a los militares les enseñan supervivencia, comer de a veces ciertas cosas? En algunos países, ¿verdad? No sé si México, no sé, Eric, sí le enseñan a sobrevivir con algo porque les enseñan a vivir en la escasez. Ahí me tocó conocer gente del ejército de los Estados Unidos que estaba acá en su casa, tenía una camioneta muy bonita, una casa muy bonita, conocí a alguien que tenía un trabajo como ingeniero en una fábrica, ganaba muy bien, pero era mitad de tiempo, era un super profesionista y mitad de tiempo era un militar. Y recuerdo que era de los que habían enviado a la guerra de Irak en ciertos periodos. Sabía vivir como un militar en la escasez y bien. Hay gente que sabe vivir bien, pero no en la escasez. En la Biblia, ¿dónde encuentras un ejemplo de alguien que supo vivir cuando había abundancia y cuando había necesidad? ¿Qué dijo el inteligente de José? ¿Qué hizo? Cuando hay abundancia, se fue a Liverpool, al Palacio de Hierro, amuebló su casa, se echó una deuda, otra, pensando que eso le iba a durar muchos años y se endeudó con el banco, ¿verdad? Sacó un crédito de nómina, ¿verdad? Ya ves, ¿no? Bien, buen administrador con sus cálculos. No. Cuando había abundancia, ¿qué hizo? Invirtió. Vivió como si no hubiera esa abundancia que hubo. Y obligó al pueblo a vivir de la misma manera. Si tú enseñas a tus hijos a gastar y a que les das, solamente eso sabrán hacer. ¿Sí o no? A ver, les caló duro. O a lo mejor así te enseñaron a ti. ¿Ya? Si tu esposa solamente te enseñas a gastar, el día que el marido pierda la chamba te vas a torcer el limón. De coraje. Y no vas a ser una ayuda idónea, no vas a ser de buen soporte. Bueno, ya me entretuve mucho aquí, pero el apóstol Pablo está diciendo, a mí la promesa de Dios me ha impactado. Y si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque puedo aquí en esta condición, puedo en esta, puedo en esta, puedo en esta otra. ¿Sabe? Eso fue lo que digo. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto sabes tú vivir dentro de las promesas de Dios? ¿Cuántas palomitas sacaste? Fíjate bien. Si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien conforme a su llamado, entonces tenemos un par de soluciones. Punto número 1, lo mismo que dijimos al principio, enamórate de Dios,
tanto como para aceptar su perfecta voluntad sobre tu vida, aunque a veces te guste, a veces no te guste. Cuando tú te enamoras, aceptas, voy a decir algo medio así de novios, ¿verdad? Medio cursi. Ay, aceptas a la persona con tus virtudes y defectos. ¿Sí o no? ¿Sí o no dicen así? Cuando te enamoras de Dios, digo, no es que Dios tenga defectos, pero aceptas lo que venga de Él, en su soberanía. Y quiero cerrar con broche de oro. Número 2, quiero hablar y cerrar con tu llamado, mi llamado. La viuda de Sarepta tenía un llamado. Yo no sé cuánto tiempo ella vivió y no sé por qué quedó viuda, pero tenía un hijo. Era pobre, no tenía mucho dinero. Pero tuvo un momento tan especial en la historia para Dios, que yo no sé si con Elías lo mantuvo 1 año, 6 meses. Pero estoy seguro que uno de los llamados importantes para su vida fue sostener a ese profeta en ese tiempo. A lo mejor tú dices, yo sí fui llamado para servir a Dios de algún ministerio fuerte de tiempo completo. O fuiste llamado para servir a Dios allí en tu trabajo y ser el testimonio a otros matrimonios que están destruyendo allí con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de allí en la escuela, con las maestras, los maestros. Pero todos tenemos un llamado de Dios. Y en este tiempo 2017 es imprescindible que tú despiertes y avives ese llamado que Dios te dio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Fíjate bien. Cuando yo les pregunté quiénes han sido llamados aquí, muchos se quedan callados, muchos no están seguros, muchos el diablo les anda jalando por ahí los pies, y el materialismo, y el novio, la novia no te está dejando, no sé, y entonces te quieres ir allá, a otro lado, y no estás seguro y segura de tu llamado. Pero quiero decirte una cosa: si tú quieres la bendición de Dios, asegúrate de tu llamado. Y sabes, el problema no es tener o no tener llamado. Si estás aquí es porque tienes un llamado de Dios. Escúchame bien. Si estás aquí es porque Dios te llamó. El problema no es el llamado. Dios sí te ha llamado. El problema es que tú y yo muchas veces no vivimos, porque así lo hemos decidido, vivir conforme a nuestro llamado y propósito. Porque todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. Entonces yo quiero preguntarle a tu espíritu: ¿cuál es tu llamado de Dios? Aparte de ese negocio, aparte de ese empleo, ¿cuál es tu llamado? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, hijo mío, es necesario que tú
continuamente estés avivando el fuego de ese llamado, ¿verdad? Y continuamente estés con el aventador echándole oxígeno a ese llamado, a esa lumbre que está ahí, que es tu llamado, y soplan y sóplale y échale, ¿verdad? Aviva el fuego. ¿Cómo se aviva el fuego? Soplándole, metiéndole más leña, metiéndole más fuerzas, metiéndole más entusiasmo al llamado, más compromiso. Que para este año tu prioridad y mi prioridad sea hacer más fuerte ese llamado, avivar ese llamado, meternos completamente al llamado de Dios. Esta semana yo he hablado con varios y el Espíritu Santo me ha traído a la memoria que les recuerde su llamado. Y a varios les he dicho: tu llamado está dormido, tu llamado es para más, tiene un propósito, pero tú solamente te has encargado de lo tuyo, de trabajar, de tu materialismo, y solamente estás viendo el bienestar de tu casa, ahí de tu familia, y crees que por mucho trabajar, crees que ahí está toda la bendición. Pero la Biblia dice diferente. Todas las cosas les ayudan a bien para todos aquellos que viven en el llamado, que viven en su propósito, que viven para Dios, que su casa está para servir a Dios. Que sus muebles, su coche, todo está para servir a Dios. El tiempo está para servir a Dios. Que no vienen a la iglesia por la fuerza, sino vamos a ver si Dios acepta, pues ya que se conforme con la miseria de tiempo del domingo, ¿verdad? Si no viven en el llamado. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Y quiero preguntarte ahí en tu corazón, si tú quieres estar viviendo en el llamado de Dios. Hay aquí personas que tienen llamado de Dios, pero está dormido. El diablo se encargó de derribarte, ha encargado de alejarte del llamado y propósito de Dios. Dios te dice en esta hora: si tú eres esa persona o eres de esas personas, el Espíritu Santo te dice en esta hora: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, venga a mí, que yo voy a responder, que yo te voy a dar vida espiritual. Esto se trata de vida espiritual. Algunos tienen muerto su llamado. Algunos de sus espíritus están pasando una hambruna. Están viviendo en miseria en su espíritu, porque saben que están alejados del llamado y del propósito que Dios te mandó a hacer. Y a lo mejor un tiempo tu fuego estuvo avivado y eras de los que predicaban a otras personas, y eras de los entusiastas que traían gente, de los que servían a Dios, de los que se comprometían, de los que le buscaban. Pero en este tiempo
el diablo se encargó de destruir, de adormilar, de que te entibiaras y tu llamado se truncó. El Espíritu de Dios te dice en esta hora: arrepiéntete. Yo estoy dispuesto a perdonarte, a restaurarte. Si ves las cosas complicadas allá afuera, hay temor, puedes perder el trabajo, te puede ir mal. En el nombre de Jesús te digo: reconcíliate con Jesús y su llamado. Reconcíliate con Jesús y su llamado. Si tú tienes un fracaso o fracasos que traer al altar, yo te invito a que, si quieres tu lugar, tú te postres o pases aquí al frente y le traigas a Dios al altar y le traigas eso que tanto te avergüenza. Yo sé que hay cosas que te avergüenzan, hay fracasos, hay rupturas. En el nombre de Jesús, te voy a dar un momento para que en tu lugar medites en tu corazón. Algunos sencillamente fallaron porque cambiaron las cosas en sus vidas y perdieron la capacidad de ser adaptables y flexibles. Vinieron cambios y no aguantaron el cambio y decidieron huir del llamado. Algunos no aceptaron la voluntad perfecta de Dios para sus vidas. Aunque parecía que para todo el mundo parecía bueno, pero para ti no lo fue. Algunos están enojados contra Dios por su estado de salud, porque Dios ha tratado con tu vida, porque ha querido tratar tu orgullo, tu soberbia. Y algunos le han huido a veces a conocer la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Le están huyendo. En el nombre de Jesús, yo te invito que tú te pongas a cuentas con Dios. Entrégale a Dios. Dile: Señor, quiero entrar otra vez a tu voluntad perfecta. Permíteme entrar nuevamente a tus planes, a tu perfecta voluntad.